Somos la industria de las reuniones y los eventos de Argentina. Somos organizadores y proveedores de congresos, eventos, ferias y exposiciones. Los que realizamos los eventos deportivos nacionales e internacionales. Los que creamos y hacemos posible miles de puntos de encuentro. Desde AOCA, trabajamos representando a todas las empresas de nuestra actividad, socias o no socias. AOCA. Bienvenidos a una nueva edición de Enlace Turístico. Hoy vamos a tener una charla importante con el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lamens. Una charla que nos va a dejar unos cuantos títulos para comentar. Bienvenidos. Llenamos de contenidos tu vuelo y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama. Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Air Europa, tú decides. Bienvenido, Matías. Bueno, gracias por la nota. Bienvenido en tu casa, ¿no? Claro, bueno, bienvenido al programa, me imagino. Acá mi casa no, la Casa del Turismo de Argentina. ¿Cómo transcurriste estos 4 años? Bueno, nos pasó de todo. La verdad que yo lo estoy hablando con un colega tuyo, se me ocurrió una reflexión que no había hecho, ¿no? Que claramente hay dos etapas y que de alguna manera la política pública más famosa que tenemos, que es el previaje, también se puede partir en dos, ¿no? La primera, que es la de sostenimiento del sector, la de subsistencia, en el periodo más difícil de la historia, cuando nace previaje, que nosotros tenemos ahí esa lucidez, tiene el equipo nuestro, de ponerse a vender viajes con todo cerrado, cuando estábamos todos en nuestras casas encerrados, y las agencias abrían y se ponían a vender viajes, y las aerolíneas vendieron viajes, y las agencias de micros de mediana y larga distancia también se pusieron a trabajar. Esa te diría que fue la primera etapa de sostenimiento, de ver cómo hacíamos para que algo que nosotros considerábamos que era tan importante
para la Argentina, cómo hacíamos para sostener el sector, cómo hacíamos para sostener las empresas, cómo hacíamos para mantener la cantidad de puestos de trabajo. Esa fue la primera, me parece el primer gran desafío, que en gran medida lo logramos. Y después una segunda etapa que ya ahí ya ahí sí me gusta hablar de crecimiento, de expansión, con todos los números que venimos viendo en los últimos meses, en los últimos 2 años, que ya muestran ya no recuperación, sino crecimiento. Y el último, te diría el último año, donde nuestra gran cuenta pendiente, por lo menos a lo que a mí, yo soy bastante obsesivo, bastante metódico con el trabajo, y lo que me parecía que nos faltaba, y donde me parecía que no habíamos terminado de dejar huella, creo que por la pandemia en alguna medida, era el turismo receptivo, y creo que lo estamos logrando en estos últimos meses, estos últimos 5 meses, donde ya superamos el 2019 y donde vamos rumbo a tener, me parece, un fin de año en términos de turismo receptivo, bueno, extraordinario, en algunos casos con los mejores meses de los últimos 20 años. Así que los transcurrí, es mi primera experiencia en la función pública. Yo sí tuve cargos públicos en instituciones, fui presidente del club del que soy hincha y amo, pero no tuve cargos en la función pública. Y la verdad que me pareció un desafío maravilloso, que lo transcurrí te diría con mucha alegría, a pesar de muchos momentos muy difíciles, ¿no? Porque me tocó ser ministro de Turismo en la pandemia también, pero lo transcurrí con mucha alegría, con mucho entusiasmo, y ahora cuando miro para atrás, cuando hago el raconto de la gestión, me siento muy conforme de lo que realizamos, y no lo digo con falsa humildad. Y cuando digo lo logramos, y cuando digo la primera persona del plural, lo digo porque de verdad, seguramente mucha de la gente que nos está mirando conoce el sector, conoce el trabajo del ministerio, hay un equipo de verdad. Yo también sufrí 2 etapas con vos, y creo que alguna vez te la dije, ¿no? O sea, la primera etapa, como outsider de la actividad, yo veía muy difícil que pudieras resolver los problemas que había. Después vino la pandemia, porque la primera vez que te escuché fue en una Feria Internacional de Turismo en España, y en la pandemia todo se hizo negro directamente. Y de repente sacaron de la manga el previaje, que fue la primera inversión que hizo este país en la actividad turística. Realmente, la primera inversión grande que se hizo. Una medida acertada. Pero a partir de ahí empecé a ver otras cosas que ibas haciendo y que ibas diciendo, y fui cambiando mi posición. Y me parece que llegás al final de esta etapa como ministro de Turismo fortalecido. El sector privado está agradecido a la gestión que hiciste, el sector público, las otras provincias están agradecidas a que tuviste una igualdad con todos, que no fuiste más con unos que con otros. Y yo creo que es bueno reconocerte esas cosas también. Bueno, gracias. Sí, yo creo que... Igual no voy a ser bueno cuando siga reportando. No para que entremos en elogio mutuo, pero yo creo que habla bien de uno, ¿no? ¿Viste? A ver, ir cambiando de opinión o ir modificando lo que uno piensa de otro, no quiere decir que uno cambie, quiere decir que uno puede modificar lo que va pensando en base a cómo se van dando las circunstancias. Por supuesto. Así que bueno, para mí es un orgullo. Obviamente que, te digo la verdad, era un desafío. Era un desafío para mí porque yo no venía del sector turístico. Sí, vengo del sector privado, y yo creo que venir del sector privado, no ser un político tradicional, me ayudó mucho para comprender muchas cuestiones del sector, para comprender la lógica de funcionamiento del sector, para empatizar con el empresario que tenía la facturación cero, tenía el negocio cerrado y tenía que pagar los sueldos. Sí. Yo creo que eso fue, de alguna manera, lo que hizo que conectemos y que trabajemos como lo hicimos. Y después, bueno, lo que hicimos en términos de gestión público-privada, pero lo que hicimos también con los 24 ministros y ministras de las provincias, para mí es algo maravilloso y que tiene que dejar marcado un precedente para el sector, pero para la Argentina. Yo creo que la gestión de turismo lo que marca es que en Argentina se puede, que en Argentina puede funcionar bien el Estado, lo hicimos con Previaje, que en Argentina se puede trabajar en la formación y en la capacitación de trabajadores, formamos casi 600.000 trabajadores en estos 4 años, que en la Argentina podemos dejar de lado las diferencias políticas o las diferencias ideológicas para trabajar en pos de un objetivo común, lo hicimos con el CFT, lo hicimos con las 24 provincias. Bueno, eso yo creo que es el mayor logro, que uniste a la grieta, por lo menos en la actividad turística. No se ha notado grieta. Sobre todo en este momento, ¿no? Porque era un momento que fueron estos 4 años, un momento donde
donde había mucha rispidez política. Entonces era difícil y creo que logramos un consenso y un trabajo extraordinario. Y en eso todos me parece que todos aportaron, todos tuvieron ahí la grandeza, la bonomía de dejar las cuestiones personales, las cuestiones políticas de lado y decir, acá hay que ponerse a trabajar. Acá hay algo que está bien, como yo siempre digo por un ejemplo concreto, lo que venía haciendo OCA, el turismo de reuniones y demás en Argentina, era un trabajo que se venía haciendo bien. Sí. Hacía 10 años que se venía haciendo bien, era un trabajo que habían pasado por distintas gestiones y se hizo bien, que tenía intervención de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, lo que yo decía es, ¿qué hace un funcionario responsable cuando asume? Lo que está bien lo deja. Sin ninguna duda. No lo cambia, no hay que cambiar todo cada 4 años. Es demencial. ¿No? Vamos a vivir en un país de locos si cada 4 años estamos cambiando. Hay cosas que funcionan. Hay que cambiar la gran mayoría de las cosas porque no funcionan. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que hay que cambiar la gran mayoría de las cosas de la gestión pública del Estado Nacional. Ahora, hay cosas que evidentemente funcionan. Bueno, las que funcionan hay que dejarlas. En todo caso habrá que mejorarlas. Pero no hay que vivir cambiando, porque si vivimos cambiando, vivimos volviendo a empezar. Bueno, es la historia de nuestro país eso, ¿no? El que viene borra todo y que empieza de vuelta. Bueno, sí, por eso digo, yo tengo fe y fe tuve siempre en Argentina y no la perdí nunca. Ahora además creo un caso de éxito para contar, ¿no? Y en una actividad importante, porque no lo hicimos en una actividad que es marginal para la economía argentina, lo hicimos en una actividad que son casi 10 puntos del PBI. Históricamente, cuando asumía un nuevo ministro, turismo siempre habla de cosas buenas, no habla de cosas malas, trágicas o difíciles. Y a vos te tocó estar con un tenedor cuando llovía sopa. Yo me acuerdo que los compañeros del gabinete al principio decían, bueno, ahí viene durante enero, febrero del 2020, pre-pandemia, ahí viene el de las buenas noticias, ahí viene el de las buenas noticias. Bueno, el 20 de marzo se acabaron las buenas noticias y ahí venía el que tenía que sacarle agua a las piedras, porque la verdad que en ese momento era sacarle agua a las piedras. Yo siempre digo, el ATP fue extraordinario, ayudó mucho a las empresas. Ahora, a las empresas de turismo solo el ATP no les hubiera alcanzado. Porque pensé que el ATP les cubría el 50% de los sueldos, está bien. Supongamos que tenían también un convenio con el sindicato por el otro 25%, y el otro 25% lo tenían que poner en sus bolsillos. ¿Durante cuánto tiempo iban a poner ese 25% con las empresas cerradas? Digo, si no hubiera existido el FACT en su momento, no sé si te acordás del fondo de ayuda con financiamiento internacional que conseguimos, si no hubiera existido el previaje, si no hubiera existido todos los planes el INTUR, todos los planes de incentivo y de sostenimiento que hubo, bueno, seguramente no estaríamos acá. Nosotros lo que hicimos fue proteger a la industria porque sabíamos que iba a haber una explosión y que iba a haber una gran oportunidad. Bueno, se dieron las dos cosas, pero volviendo a la pregunta anterior, para mí lo más destacable y lo más, digamos, te diría, el legado más grande de la gestión no es solo el previaje, no son solo las obras que hicimos, las más de 230 obras que hicimos, no son los 600.000 trabajadores capacitados, es haberle mostrado al resto del país que en Argentina podemos trabajar todos juntos, que podemos dejar la diferencia de lado y que cuando lo hacemos somos exitosos. Seguro. Yo lo que descubrí, creo que lo descubrieron los argentinos, es que hay otra Argentina. El interior se ha potenciado de una manera muy importante. Y creo que, como vos decís, el dejar la huella, de acá para adelante, el turismo del interior ha cobrado una fuerza que, total, a menos que cambiemos la política económica y volvamos a las épocas de la plata dulce o del 1 a 1, el interior tiene que seguir explotando. El interior tiene que seguir explotando y me parece que también en términos te diría, de legado, vos tenés una trayectoria muy larga en el sector y vas a poder corroborar lo que digo. Cuando uno hablaba de un fin de semana largo antes, decía, bueno, ¿cómo está la ocupación en la costa atlántica, Bariloche, Iguazú, Calafate, Salta? Y se acababa ahí. Hoy cuando hablamos de ocupación, contamos Catamarca, contamos La Rioja, y cuando te sentás para cualquier gobernador y el turismo es un tema central. Y te agrego más para el sector turístico, que es algo que yo discuto mucho con los empresarios. El sector turístico no tiene la representación o no tiene la incidencia que debiera tener en el relacionamiento político, en la capacidad de lobby que debiera tener, por el peso específico que tiene. Hay otras actividades que son mucho menores, que representan mucho menos para la economía e inciden mucho más
cuando se habla de tocar un determinado impuesto, cuando se habla de tocar una determinada política pública. El sector debiera tener mucho más peso. Yo creo que es algo que tiene que trabajar el sector privado, en ver cómo genera esa capacidad de compromiso con el sistema político. ¿Cómo hacemos para que el sistema político se comprometa a tener un plan de crecimiento del turismo durante 10 años? ¿Cómo hace para que se sostenga previaje? ¿Cómo hace para que se sostenga un plan de obras durante 10 años? Bueno, el resto de las actividades demanda, ¿no? Uno ve, las economías regionales piden que le saquen las retenciones. El sector, cuando hay los que tienen que... el sector del campo, cuando tiene que rendir la soja, pide $1 diferencial. Bueno, el turismo, que no estamos nunca en esa discusión. Sí, yo creo que el sector no es consciente del peso que tiene. Bueno, lo digo siempre, básicamente. Coincido. Y creo que también, volviendo a hablar de legado, algo que sí me parece que pasó y que hicimos, y que también digo sinceramente, lo digo sin falsa humildad, que hicimos juntos, es que pusimos el turismo en la discusión pública, que antes no existía. Sí, hoy el turismo se habla en todos lados. Hoy el turismo, y te lo digo con números de estudio de opinión pública, hoy más del 80% de los argentinos sabe que el turismo es una actividad determinante para la Argentina en términos económicos. Ya el turismo no es un ratito, una reposera en Mar del Plata. El turismo hoy es una de las actividades principales de la economía argentina, que genera empleo, que genera divisas, y eso hoy me parece que es un sentimiento y una conversación que está extendida, de la cual hablan quienes somos del sector, y quienes no hablan del sector también saben y lo respetan. Bueno, nosotros acá en Enlace Turístico tratamos de que doña María y don José comprendan eso. Sí, te escuché en la radio también hablarlo de esa manera, y me parece que es un poco una responsabilidad que tenemos y que en gran medida lo hemos logrado. Yo creo que hemos logrado traspasar y quebrar esa barrera, ¿no? Que se hable de turismo como se habla del campo, como se habla del litio, como se habla de vaca muerta. Sí, pero todavía le falta a los dirigentes la vinculación política, que la tienen individualmente, pero me parece que en grupo le cuesta para sentarse y hacer lobby, como lo hicieron con la pandemia, porque en la pandemia se encolumnaron todos y todos apostaron por un solo lado, ¿no? Sí. No, la verdad que yo con el sector privado digo esto sintiéndome parte de ese equipo, ¿no? Uh-huh. No lo digo como diciendo hagan esto, yo digo tenemos que hacer esto, lo digo en primera persona en plural. Y esto que te digo se lo hablo con Gustavo Jani, con Fernando de Bots, con todos con Andrés de Ya, con cada uno de los presidentes y con cada uno también del resto de las comisiones directivas de las cámaras, que creo que tenemos una gran oportunidad para meternos en la conversación pública grande, por lo que representa el turismo, porque hoy cualquiera de los candidatos a presidente, cualquiera habla de turismo, ¿no? Y lo pone como una de las políticas menos centrales. Uno. Bueno, pero porque tiene me parece una mirada que es peligrosa sobre el rol del Estado, no solamente en el turismo, sino en todo. Es una discusión que yo vengo manteniendo mucho y que hasta que la vengo hablando con nuestros equipos de campaña. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a mostrar y a dar ejemplos de cómo el Estado puede funcionar, de cómo el Estado puede ser eficiente. Yo creo que con el Estado presente no alcanza. Con el Estado presente hay mucha gente que no cree más, hay mucha gente que está enojada, hay mucha gente que el Estado presente no le resolvió las cuestiones. Eso se expresó en las PASO del 13 de agosto y uno lo ve en la calle. Sí. ¿No? El Estado presente, genial, el Estado sí tiene que estar presente para muchas cosas. El Estado presente solo no alcanza. Si la presencia del Estado no sirve para incidir realmente en cambiarle la vida a las personas, nos quedamos cortos. No, es cierto lo que vos decís. Lo que pasa es que en otros lugares del mundo el Estado incentiva a la actividad turística. No a que la gente viaje precisamente, sino a la inversión turística. Y acá eso no sucede, no hay créditos blandos. Ahora tenemos el del Banco Nación, pero no hay créditos blandos en las provincias para ir a instalar unas cabañas en Camarones, en Chubut, por ponerte un ejemplo. Bueno, eso nosotros lo empujamos mucho y ahora con esta línea del Banco Nación son casi de 30.000 millones de pesos, con una tasa subsidiada, la tasa es subsidiada por el Ministerio. Y tiene que ver con esto que vos decís, con que yo creo que, bueno, hoy en realidad esa línea surge por una cuestión que es muy interesante, que es un problema de éxito, un problema de crecimiento, una crisis de éxito en muchos lugares, que las crisis cuando son de éxito son lindas, pero no dejan de ser crisis y hay que atenderlas y hay que solucionarlas. ¿A qué me refiero con crisis de éxito? Hay muchos lugares que tienen la capacidad repleta, la que tienen la capacidad llena, ya por los próximos 3, 4, 5 meses. Sí. El otro día en Ushuaia, empresarios de la ciudad me decían, necesitamos más vuelos. Y después cuando lo funcionan, si tienen más vuelos no tienen dónde alojarlos. Exactamente. Literal lo que te estoy diciendo, lo que te estoy contando y no te estoy exagerando en una coma, lo podés hablar con
con Willy Kerciale, con el presidente del Infotour, lo podés hablar con los presidentes de las cámaras de allá. Pero sucede en varios destinos, no solamente... Eso te iba a decir, sucede en varios destinos y empieza a pasar también en los destinos emergentes, que los trabajamos bastante bien en términos de publicidad, que empiezan a tener vuelos, pero claro, tienen pocas camas. Entonces, la promoción, si no va atada simultáneamente un plan de infraestructura público y privado, es muy difícil. Bueno, así nacen los créditos del Banco Nación. Yo creo que es la primera vez que tenemos una línea tan agresiva de créditos empujada por el sector público. Bueno, es otra política que habría que continuar. Si Argentina quiere tener 10 millones de turistas, si Argentina quiere que el turismo le pese más de 10 puntos del PBI, si Argentina quiere seguir creciendo como lo viene haciendo en los últimos 18 meses el empleo registrado en el sector turístico, tiene que seguir invirtiendo. Y tiene que seguir invirtiendo el Estado, como dijiste vos. Tiene que ser, el Estado tiene que ser el actor que facilita, que genera las condiciones, como decimos siempre, para que el privado invierta. Previaje en gran medida fue eso, ¿no? ¿Qué hicimos nosotros? Un estímulo enorme a la demanda. Bueno, los hoteles... muchos se remodelaron, muchos se agrandaron, las compañías de aviones, no Aerolíneas Argentinas solamente, JetSmart, Flybondi, ampliaron su flota. Ocupan el 35% de los pasajeros que vuelan. Cuando nosotros empezamos, JetSmart tenía 4 aviones, tiene 8. Y Flybondi tenía 5 y tiene 13, si no me equivoco. Bueno, entonces me parece que no hay mejor... Y digo el ejemplo de lo aerocomercial porque es una discusión que estaba permanentemente, ¿viste? Sobre, bueno, no, porque están en contra de este gobierno, está en contra de las low cost y la cuestión de defender la línea de bandera. Una cosa no entra en colisión con la otra. No debería. Y nosotros demostramos que no. Yo defiendo la línea de bandera, pero soy el primero. La defiendo más que la cámpora, la línea de bandera, yo. Porque creo que estoy absolutamente convencido que Aerolíneas Argentinas tiene un rol clave en el desarrollo de nuestro país. Estoy absolutamente convencido. Y que cuando se hace la cuenta de Aerolíneas Argentinas, en los balances también hay que poner cuánto ganan las empresas de turismo, cuántos turistas traen a la Argentina, cómo conectan el país y cómo hacen que cada una de las economías regionales se desarrolle. ¿Cuánto gastan esos turistas? Pero también creo que tienen que venir más compañías extranjeras a invertir en Argentina y que tenemos que aplaudir cada vez que Flybondi trae un avión. Y que nos tenemos que poner contentos si JetSmart crece y tiene más frecuencias. No tengo ninguna duda de eso. Y creo que lo hemos logrado. ¿Y sabes cómo lo logramos? Saliendo de la discusión dogmática. Generamos clima de negocios. Esto de que el macrismo ha hecho la revolución de los aviones. La revolución de los aviones la decimos nosotros. La revolución es esto. La revolución es que hayan más que duplicado su flota de aviones. Eso es la revolución de los aviones. Y nosotros lo logramos generándole clima de negocios, generándole demanda. Flybondi tiene todos los vuelos llenos, JetSmart tiene todos los vuelos llenos, Aerolínea está transportando más pasajeros que antes de la pandemia. Bueno, es cierto. Corrimos la discusión dogmática, corrimos la discusión te diría, más de defensa romántica. Lo que hicimos fue generar condiciones para que todos crezcan. Creció Aerolíneas, crecieron los privados. Cuando vino la pandemia, me imagino que dejaste de ser el ministro de las buenas noticias. ¿Cómo fue insertar al turismo en el gabinete? Porque siempre se habla de turismo como política de Estado, pero en realidad es un cliché, no es una política de Estado. Y recién ahora, con esto del banco, con lo de los 50 destinos, probablemente con el previaje, se empieza a visualizar una política de Estado, que creo que debe continuar. Si no continúa, se habrá tirado todo en un saco roto. No, yo coincido 100% con el planteo de la pregunta y coincido 100% con la visión sobre que de alguna manera hubo un punto de inflexión en términos de marcar de verdad el turismo, no como una forma de decir, no como una frase hecha en términos de política de Estado, sino cómo se refleja, Manuel, la política de Estado. ¿Cuándo la política de Estado? ¿Cuándo uno ve que un gobierno o que un Estado de verdad está interesado en esa actividad, con la inversión que hace? Todo lo demás es cuento. Todo lo demás es que hablemos, que charlemos, que digamos, no, porque una vez... Política de Estado es plata, no es otra cosa. Uno ve la voluntad de un Estado, la voluntad de un gobierno en el presupuesto. Cuando en el presupuesto hay inversión, cuando ocupa un determinado porcentaje del total del presupuesto, ahí está. Entonces sí, ahora sí es política de Estado. Bueno, nosotros creo que sin ninguna duda le hicimos, ¿no? El previaje es la mayor inversión de la historia del turismo nacional. Sí, sin ninguna duda. Y lo mismo pasa con el plan de obras. Nunca un plan de obras tan agresivo. Y no hablo solamente de 50 destinos. Pensá que nosotros tenemos 30 millones de dólares que estamos haciendo con la ruta natural también. Que lo contamos poco, que yo creo que hay un error nuestro. Yo creo que la ruta natural marca también un hito en términos de discutir cómo va a crecer Argentina. ¿Qué necesita Argentina para crecer? Argentina necesita generar empleo en toda la Argentina, a nivel federal, en cada una de las provincias, y necesita dólares. Son las dos grandes cosas que necesita Argentina para crecer, entre otras. Pero estas dos, te diría que están en el top 5. Bueno, estas dos, la ruta natural las puede resolver. Y hacerlo de forma amigable con el medio ambiente. Bueno,
Ahí está. Hagamos una cosa porque el tiempo es tirano. Te invito a que la semana que viene volvamos a estar y hablemos. Primero empecemos hablando por la ruta natural. Perfecto, dale, la seguimos la semana que viene. Gracias. A vos. ¿Sabes por qué está bueno tener nuestra aerolínea de bandera? Porque hay más conexiones para que esa productora de Catamarca pueda seguir creciendo. Hay más desarrollo, más crecimiento, hay más Argentina. Desde chicos a los salteños nos encanta soñar bien alto. Por eso nos llena de orgullo cuando vemos a quienes nos visitan enamorarse de nuestra tierra y llevarse recuerdos que los acompañarán por siempre. Salta, alto destino. Tan linda que enamora. El turismo es la industria que más empleo genera mientras más gente descansa. En Córdoba, el turismo es producción, es empleo. Es mejor calidad de vida para los que invierten, para los que trabajan y para los que disfrutan. El turismo crea puestos de trabajo, construye caminos, transporta energía y conectividad, crea comunidades, capacita, proyecta y emprende. No se enorgullece que el país nos elija para descansar y como muestra de que con esfuerzo y creatividad todo es posible. Ese es el camino. Elegí Córdoba. Chubut es tu viaje. Descubrí playas, montañas, naturaleza. Conocé su historia, sus sabores. Viví las mejores aventuras. Chubut, el centro de la Patagonia. Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Déjate sorprender por nuestros paisajes, hospitalidad, atractivos y los sabores más atrapantes. Conectá con nuestras raíces, relájate con las aguas termales. Seguro vas a querer regresar. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña.